Cordial saludo de quienes conformamos lo que es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeralda. Los integrantes de esta exposición son Huasca Cruz Estefanía Tamara, Rojas Patricio, Castillo Karen, Ivanova Ciprián. La temática a impartirse es acerca de la pasión de Cristo, la cual está inmersa en la asignatura de lo que es teología. Vamos a comenzar con una pequeña frase que dice: donde hay amor y fe, está Dios. Y donde está Dios, no hace falta nada. La introducción. Actualmente en el mundo convencional, la palabra pasión es utilizada en muchos ámbitos. Algunos de esos ámbitos son el profesional, el religioso, el amoroso, entre otros. Pero nosotros en esta exposición queremos darles a conocer en sí lo que es la pasión de Jesucristo, ya que Él aquí en la tierra, en el tiempo que Él estuvo, tuvo que pasar por muchos sacrificios para poder cumplir la misión que le encomendó Dios. Dentro de ello está lo que es el Vía Crucis. Dentro de ello se van a mencionar muchas paradas, de los cuales Él conoció a muchas personas, las cuales estuvieron en su dolor, pero sin embargo otras que se aprovecharon de este dolor para sentirse felices al verlo a Él sentir dolor. Es importante hacer una aclaración, que siempre y cuando se escriba la palabra pasión con mayúscula es porque hace referencia a la pasión de Cristo. También es importante mencionar el concepto de la palabra pasión. La palabra pasión tiene un origen latino, que es pasio, pero el concepto es el siguiente. Es la denominación convencional utilizada para englobar los episodios evangélicos que narran los sucesos protagonizados por Jesucristo, entre la última cena, su crucifixión y su muerte. Prácticamente es lo que nos dice al principio de la exposición. Pero es importante hacer hincapié que Jesucristo hizo un acto histórico, porque lo ha hecho, es el único hombre que ha entregado su vida por salvarnos del pecado. Pero más que todo no lo hizo solamente porque se le encomendó su Padre, sino lo hizo porque también su corazón se prestó para eso, porque tenía un corazón que hasta ahora nadie lo tiene. Es un corazón lleno de amor y presto para ayudar al prójimo. Como hemos escuchado a lo largo de la historia, que Él siempre trataba de llegar a las personas a través del Evangelio, a través de la palabra y más que todo con ejemplo. A continuación, mi siguiente compañera les va a hablar un poco más de lo que es la pasión de Cristo. Continuando con la exposición sobre la pasión de Cristo, la pasión de Jesucristo realmente fue profetizada desde el Antiguo Testamento, es decir, que estos hechos ya se manifestaban antes que Él existiera y viniera a este mundo, por lo cual en Isaías 52:14 se manifiesta: así como se asombraron de Él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, su apariencia era humana. Desde aquí en Isaías 52:14 ya se manifiesta que Jesucristo iba a padecer la crucifixión, iba a padecer muchas cosas por culpa de nosotros los humanos. Claro, teniendo en cuenta que Él fue enviado por Dios Padre a este mundo para liberarnos de todo pecado. Mientras que en Isaías 53:12 también se manifiesta: indefenso se entregó a la muerte y como los rebeldes fue contado. Cuando se llevó el pecado de muchos, intercedió por los rebeldes. Es decir, que a pesar de que Jesucristo fue crucificado, fue apocado realmente por nosotros los humanos de una manera muy cruel, Él a la vez nos perdonó, porque dice: e intercedió por los rebeldes, es decir, que Él nos perdonó y nos liberó del pecado. Jesucristo también profetizó varios hechos que habían de suceder durante su pasión, como fueron la traición de Judas, que se manifiesta en Mateo 26:21, la entrega de los gentiles para burlarse de Él, azotarlo y crucificarlo, que se manifiesta en Mateo 20:17-19, y la negación de Pedro, que se manifiesta en Mateo 26:34. Pero es imprescindible también manifestar que el cumplimiento exacto de estas profecías es un milagro, en el cual nos garantiza y demuestra que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios. La pasión de Cristo tiene también su fundamento bíblico, por lo cual se fundamenta en los evangelios de Sinóptico y Juan. ¿Qué significa sinóptico? Sinóptico hace referencia a los tres principales evangelios de la Biblia, los que son Mateo, Marcos y Lucas. Dentro de diferentes evangelios bíblicos se demuestra aspectos o hechos muy importantes sobre la pasión de Cristo, como fueron la última cena, donde se dice que el que come de mi carne y bebe mi sangre, en mí permanecerá y yo en él. Haciendo una hermenéutica esta frase, realmente Jesucristo nos quiso decir que nosotros debemos de cumplir la palabra de Él, es decir, la Biblia, a cabalidad para poder vivir
Él con nosotros y nosotros con Él, de una manera armónica. Por eso es que manifiesta: el que come de mi carne y bebe mi sangre, es decir, el que cumple mi palabra y escucha lo que yo manifiesto, permanecerá en mí y yo en él. De la misma manera, la crucifixión de Jesús, que se manifiesta en Mateo 27, 33, 44, Marcos 15, 22, 32, Lucas 23, 23, 43 y Juan 19, 17, 30, se manifiesta la agonía que Jesús vivió cuando fue crucificado, pero de la misma manera se manifiesta que él tuvo un tipo de problemas que se llama hiperdrosis, que significa que es la sudoración por causa de glándula. También se manifiesta la crucifixión de Jesús en Mateo 27, 33, Marcos, Lucas y Juan, donde se manifiesta la agonía que Jesús vivió en su crucifixión. Pero, ¿qué muestra también esto? Que Jesús sufrió hematodrosis, que es un trastorno muy excepcional que ocurre en las personas, que ocurre debido a qué? De que cuando una persona sufre un gran nivel elevado de estrés o ansiedad o debilidad, por ejemplo, cuando se acerca el momento de su muerte, es decir, Jesús, al sentir esta ansiedad, al sentir sentir realmente de que se acercaban los días de su muerte, él sintió en su interior, y es por ello que él sudó sangre. Es decir, que ahí realmente sucedió la hematidrosis. También nos manifiesta en la pasión de Jesús su muerte, en Mateo 27, 45, 50, donde nos dice: cuando murió hubo un terremoto grande que rompió muy inmensas rocas en pedazos. Una cortina del templo llamada de velo se partió en dos, y los soldados romanos temblaban del miedo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que realmente cuando Jesús dio su último aliento de vida, es decir, murió, se manifestó mediante diversas formas, mediante un terremoto, la manifestación que él era el verdadero Hijo de Dios. A continuación, mi compañera Cari Castillo les hablará sobre el Via Crucis. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del Via Crucis, que no es una manera más de representar la pasión de Cristo. Esta está contenida en 14 estaciones, pero le vamos a hablar precisamente de 9, ya que estas representan la pasión de Cristo. ¿Pero qué es el Via Crucis? El Via Crucis no es una manera más de recordar el sufrimiento que Jesús tuvo camino al Calvario. No es nada más que reconocer el dolor de Él sobre nuestra propia espalda, pero movidos cada vez más por la luz de este amor, porque fue aquel que no le importó cargar la cruz sin miedo a la ignominia, es decir, a las ofensas graves que con Él hacían, porque no es nadie más que está sentado a la diestra del Padre. Continuando con el Via Crucis, en la primera estación tenemos que Pilatos entregó a los judíos a Jesucristo para que fuera condenado a muerte. En esto encontramos la respuesta de los judíos que decían: crucifícalo, crucifícalo. Pero Pilato intentaba entonces negociar con ellos y decir por qué lo querían crucificar. Y él no encontró ningún delito alguno, pero igual terminó entregándolo. Esto nos da un mensaje que en la vida muchas veces actuamos injustamente. Hay muchas personas que son condenadas a las cárceles siendo personas inocentes, siendo buenas personas, por lo que nos deja un mensaje que debemos siempre andar con la verdad. En esta estación Jesús carga la cruz. En esta estación Jesús fue azotado, fue humillado, fue colocado en su cabeza una corona de espinas. En el camino al Calvario Jesús carga esta cruz, pero no es nada más que el peso de nuestros pecados. Muchas veces estamos metidos en problemas, en dificultades, en enfermedades, pero tenemos que tener la plena confianza de que Jesús se ha llevado consigo todos estos problemas y que nosotros podemos encontrar en Él la fuerza necesaria para poder seguir con el amor que Él nos ha heredado. En la cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. Aquí Él la consuela y le dice que no llore por Él, sino llore por ella y por sus hijos. Podemos reflejar el amor incondicional de una madre hacia sus hijos. Es por ello que debemos valorar el sacrificio, el esfuerzo y la dedicación que tienen nuestros padres hacia con nosotros. Se refleja cuando Cireneo ayuda a Jesús a cargar la cruz. En esta estación vemos la solidaridad de Cireneo hacia Jesús, por lo que reflejamos de que en la vida debemos de ayudar a nuestro prójimo, de al enfermo, de al caído, poder ayudarle a restaurarse. En la sexta estación, la Verónica enjuaga el rostro de Jesús. Una
una mujer del pueblo se acerca a Jesús y con gran amor y dolor enjuaga su rostro y limpia su sangre. Es aquí cuando Jesús nos enseña que debemos de acercarnos a las personas que están heridas, que son ancianas, que sufren alguna enfermedad. Así como Verónica enjuagó con gran amor el rostro de él, nosotros debemos acercarnos a esas personas que necesitan de nuestra ayuda a sí mismo, con amor y con dedicación. En la séptima estación, Jesús cae por segunda vez. En esta estación, Jesús se sentía cada vez más débil, pero eso no fue motivo para él cumplir el propósito de Jesús en la tierra. Es por ello que nos trae la enseñanza de que en la vida tenemos muchas dificultades, pero debemos de sobrellevarlas y poder recordar que Jesús, a pesar del dolor que sintió, pudo seguir y pudo cumplir la voluntad de Dios. En la octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. En esta estación, aquellas mujeres gritaban y sentían tanto dolor por Jesús y lloraban. Y Jesús les dijo: mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. En esta estación, Jesús nos enseña implícitamente que en la vida debemos de primero corregir nuestros errores y no ver el del compañero o del prójimo, porque primero el cambio empieza por uno mismo. En la novena, décima y onceava estación, Jesús nos muestra realmente el verdadero sufrimiento que tuvo antes de ser crucificado, antes de poder morir en la cruz por nosotros y sin haber cometido pecado. Vamos a ver a ustedes sobre las enseñanzas que trae la pasión de Cristo para nuestra vida espiritual. Y básicamente son tres. La primera es que en el camino hacia la fe, es decir, en el camino hacia Dios, que es la perfección, nosotros no nos podemos creer superior o más fuertes que los demás, puesto que Dios en su infinita misericordia nos hizo semejantes a Él, pero a todos por igual. Somos hijos del Altísimo y por lo tanto no debemos de creernos ni inferior ni superior a los demás. Otra enseñanza para el camino de la fe es que realmente nosotros no debemos de confiar exageradamente en nuestras fuerzas. Al contrario, debemos depositar lo mejor de nosotros en Jesús, puesto que Él es el que realmente pule nuestras vidas, púlelo de la mejor manera para que nosotros realmente podamos realizar todo lo que tengamos que hacer en cualquier ámbito, sea estudiantil, profesional, social y cultural, con excelencia. Porque Él es Dios que todo lo puede, todo lo sabe y en que todo lugar se encuentra. Y la última enseñanza que realmente nosotros creemos verdadera para nuestra vida espiritual es que nosotros no debemos de hacer caso a Satanás, puesto que él representa la realidad que opone a Dios, la maldad, el lado oscuro. Dios es muy claro en la Biblia en decir qué relación tiene la luz con la tiniebla. Nosotros no podemos seguir los pasos de Satanás porque realmente nos van a llevar en un abismo del cual no vamos a poder salir si es que no abrimos nuestro corazón a un Dios real, a un Dios amoroso y a un Dios piadoso. Judas también fue un personaje importante dentro de la pasión de Cristo, que sabemos que contempla todos los actos que fueron antes de la muerte de Jesús. Y una de las enseñanzas que nos deja este personaje bíblico es que la palabra de Dios no es predicada en vano en nuestros oídos. Como decimos, cada que nosotros predicamos la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre va a tener resultados. Tal vez no como nosotros esperamos, con el tiempo que nosotros esperamos, pero sí va a dar resultados y positivos, porque Dios no es autor de absolutamente nada. Otro de los resultados, otra de las enseñanzas es la fidelidad sin límites, ser fieles al servicio de Dios. Otra de las enseñanzas que nos deja Judas dentro de los personajes bíblicos está el no fingir, ser algo que en realidad no somos. Es decir, que nosotros debemos actuar de la manera más real posible. No tenemos por qué fingir en nuestra vida, vivir una vida de mentiras, una doble vida, no podemos hacerlo. Dios nos explica en su palabra que la verdad debe ser reflejada en cada uno de los actos que nosotros realicemos. Otra de las enseñanzas es honestidad y transparencia. No ser leales a Dios y a aquellos que nos aman. La fidelidad realmente nace en la medida en que nosotros podemos amar, y de la misma forma lo hacemos con Dios. No podemos ser desleales cuando Él mandó a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tener un arrepentimiento verdadero, que nuestro corazón esté verdaderamente arrepentido para recorrer a Cristo
porque realmente en Él vamos a encontrar una paz verdadera. No podemos encontrar mejor refugio que el que Dios nos puede dar. Una paz duradera, un amor real, aquel que no se acaba como lo físico o lo momentáneo, sino algo duradero por el resto de nuestras vidas. Y la última enseñanza es una sumisión completa a Dios. No debemos pensar por nuestros propios caminos, porque los caminos de Dios son realmente los caminos de la vida. Y los que no nos lleven a Él son los caminos de la muerte. Solo podemos encontrar en Dios un camino que nos lleve hacia la victoria. Y una victoria espiritual y una victoria global en nuestra vida, en todos los ámbitos, como estudiantes, como profesionales, como padres, como esposos. Dios es el único que conoce el camino real que nos lleva a la victoria. Del siguiente trabajo hemos sacado las siguientes precisiones. Como primera tenemos, la pasión de Cristo no sería más que un día en el drama del hombre y su pecado. Si Jesús no fuese más que un hombre como cualquier otro. Otra, la pasión de Cristo transforma la situación desesperante del pecado y sus consecuencias en esperanza, salvación y nueva vida. La tercera precisión que hemos sacado es el dolor, el odio, la traición, el horror, la confusión, la burla, la negación que Jesús pasó serían nada más que un día en historia de rechazo de Dios por parte de nosotros como hombres. Nuestro trabajo lo hemos hecho a través de dos conclusiones. La primera, la pasión de Cristo muestra realmente los momentos en que Jesús confirmaba que solamente un amor real es capaz de dar su vida por la humanidad en todos los tiempos. Y como segunda conclusión, en nuestra calidad humana no terminamos de entender que nuestros pensamientos son limitados ante los pensamientos de Dios Padre. Pero es hora que con nuestras acciones empecemos a dar gracias a Dios por dar muestra de amor y de misericordia para con nosotros.